y visibilizar el remango a través de, bueno, pues desde una perspectiva feminista y también a través de la identidad y de la cultura asturiana. Entonces, bueno, y un proyecto que entamamos haciendo ropa, camisetas y tal, y es lo que vamos desarrollando, estamos haciendo, pero bueno, la idea es continuarlo haciendo tres cosas, pero sin perder el eje que es el remango. Pero ¿cómo entamó todo, Enar? Pues, a ver, Puro Remango en realidad ya entamó fai unos años, igual 3 años, una cosa así, estando en Madrid. Bueno, también por la necesidad de tener un proyecto más personal, vinculado a Asturias. Al estar fuera, pues también me ¿Mm? apetecía como crear algo mío, pero que tuviese que aportar algo a Asturias, ¿no? Y yo creo que fue un poco, nada, tenía el nombre y no tenía mucho más. Hicimos ahí un primer diseño y entamó, pues eso, por la necesidad de tener ese vínculo bueno, y de crear algo que pudiese estar guay, ¿no? O sea, como aportar algo a la sociedad asturiana. Y nada, yo te digo que empezamos muy poco a poco porque yo estaba en Madrid y al tener otro trabajo, pues ya es difícil de compatibilizar. Entonces, podemos decir que ya era un hobby un poco que tenía ahí de vez en cuando retomaba, pero poco más. Pero y por qué ropa? Bueno, lo primero que dijimos, va, vamos a hacer camisetas, Sí, porque é un pouco como lo que se suele hacer, ¿no? En sí, plan, sí, sí, la sí. camiseta de no sé qué grupo, no sé qué proyecto, no sé qué iniciativa, ¿no? Y también porque al final la ropa hay una forma que te vean. Y bueno, y podía ser una manera de empezar a crear algo. Al final yo tampoco tenía en mente lo que quería hacer con ello, a dónde lo iba a llevar y todo lo que vendría después. Entonces dijimos, va, pues venga, vamos a hacer una camiseta. Y fue un poco así, como porque sí, tampoco hay una explicación Ya, lógica. ya, ya. O sea, ¿Y lo fue del así. nome? ¿Y lo del nome? Pues el nombre yo ya lo tenía pensado hace mucho más años de lo que después hicimos la camiseta y fue un poco pensando conceptos o nombres o palabras que pudiesen definir un poco la mi idea, ¿no? Esto de un proyecto feminista, fresco, como algo más nuevo, pero que o sea, de que cuando sientes la palabra, cuando te dicen puro remango, pues eh, entender muy rápido lo que significa o qué queremos transmitir, ¿no? Entonces fue haciendo así como, no sé, una lista de nombres y salió por un remango y dije, va a ser esto. Y fue así, o sea, también es verdad que yo me inspiro bastante en la gente, en el pueblo, en la cultura popular y bueno, por un remango al final también estaba muy inspirado pues en parte de mi familia, en las mujeres, en mi abuela, en mi madre y bueno, salió un poco de ahí también. Vale, y ahora